Muy buenas tardes a todos. Es un auténtico orgullo y un honor estar aquí hoy con todos vosotros. Soy David Jiménez Blanco, presidente de la Fundación Amigos de la Alhambra, y la Fundación nació hace 1 año y medio exactamente para hacer cosas como esta, que es jugar con el legado, si se quiere, que tenemos acumulado en este monumento, pero también en la ciudad de Granada y en toda España, para tratar de desarrollar actividades que nos aproximen a todos y que en cierta medida nos unan. Hoy tenemos el honor de tener aquí a Juan Miguel Zunzunegui, pero no quiero ser yo directamente el que le presente, sino alguien que le conoce mucho mejor. Esta conferencia está organizada conjuntamente por la Fundación de Amigos de la Alhambra y Unidos por la Historia, la Fundación Unidos por la Historia, que dirige Beatriz Paredes, y que tiene en su misión lo que dice en su nombre: quiere encontrar historias buenas que nos unan y nos enorgullezcan como españoles y, como diría la Constitución de Cádiz, como españoles de ambos hemisferios. Y por eso yo creo que Juan Miguel Zunzunegui es un exponente brillantísimo de esa visión de la historia. Así que, Beatriz, por favor, es un honor tenerte aquí, y si quieres presentarte a Juan Miguel, te lo agradezco. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias a David Jiménez Blanco por hacer posible, y a la Fundación Amigos de la Alhambra, a Rodrigo Ruiz Jiménez, por hacer posible esta conferencia que tanta ilusión nos ha hecho a nosotros, a nuestra Fundación Unidos por la Historia, y a Juan Miguel Zunzunegui. Para nosotros es un sueño estar hoy aquí. Muy brevemente, la Fundación Unidos por la Historia nació hace 5 años para intentar recuperar y reivindicar el terreno de lo común, en un mundo que cada vez se empeña más en dividir, y en una sociedad que cada vez está más polarizada. Nosotros queremos recordar todo lo que nos une, que son muchísimas cosas, y especialmente reivindicar una historia que nosotros consideramos que es, no sé si extraordinaria, ahora lo va a contar Juan Miguel. Nosotros tenemos desde hace 5 años una serie de actividades, de conferencias, de seminarios, actividades presenciales aquí, también en Madrid, con la Fundación especialmente Rafael del Pino, con la Fundación Carlos Slim en México, y después tenemos una serie de actividades audiovisuales como un podcast que os animamos a todos que lo sigáis, que es estupendo, que se llama, no lo digo por las cifras que nos avalan, se llama Osos y Flamencos, Historias de la Diversidad Hispana. Llevamos 10 episodios con más de 3 millones de visualizaciones, y es una realidad que gran parte del éxito se lo debemos a Juan Miguel Zunzunegui. Juan Miguel tiene 25 libros publicados en México, es historiador, tiene una maestría licenciado en comunicación, tiene una maestría y un doctorado en humanidades. Además de eso, hizo un posgrado en Madrid en materialismo histórico, tiene otra maestría en religiones monoteístas por la Universidad Hebrea de Jerusalén, y lo que tiene son unas dosis, una capacidad de comunicar absolutamente extraordinaria, y es uno de los historiadores que reivindica todo ese territorio común, toda esa hispanidad que nos hace juntos mucho más fuertes. Y tenemos la inmensa fortuna de contar con él hoy aquí para que nos cuente la historia, como decía David, españoles de ambos lados del Atlántico, del otro lado del Atlántico. Muchas gracias. Ay Dios. Bueno, a ver, nada más déjenme preguntarle a mi equipo si esto está bien así o si esto simplemente se ha desconectado de algún sitio. Es curioso esto de empezar a ser importante. Esto es cada vez más común. De pronto hay gente detrás de mí moviendo cables como si fuera yo una marioneta. Me cuesta trabajo acostumbrarme. Ve nada más. Así se mide ahora la fama, ¿ven?
Según cuánta gente mueva cables detrás de ti, muchas gracias. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí, encantado. Bueno, muchísimas gracias a David Jiménez, por supuesto, amigos de la Alhambra. Bueno, es un privilegio estar en la Alhambra. No puedo pensar en un lugar más simbólico que la Alhambra para hablar de todo aquello que nos une y que nos hace hermanos. Y por supuesto, muchísimas gracias a Beatriz Paredes y a Unidos por la Historia, porque es que si no fuera por ellos, pues, a ver, últimamente me dicen, es que ¿cómo te has estado siendo famoso en España? Bueno, pues es gracias a Unidos por la Historia que de pronto decidieron que yo valía la pena. Ay, ya lo logré por fin, bueno. Así es que muchísimas gracias a Unidos por la Historia, a Beatriz Paredes, que toda esa historia comenzó con esta película de José Luis López Linares de Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Ahí nos conocimos y pues no hemos dejado de trabajar juntos, y esta mujer tiene una enjundia. Yo siempre decía de broma, un día me gustaría conocer al rey. Bueno, pues ya me lo presento. Pero además yo decía de broma, claro, ya conocí al rey, ahora hay que tomarle confianza, porque lo que yo decía en broma es, ¿cómo me gustaría conocer al rey para un día decirle, Su Majestad, tengo una idea? ¿Por qué no se disculpa solo por joder? Solo por joder, ¿por qué no se disculpa, no? ¿Por qué no dice, bueno, a ver, venga, ya, perdón? ¿Y ahora qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué mejoró? ¿En qué se transformó su vida? Ah, que no era nuestra culpa. Bueno, pues ya ni hablar, ¿no? Aunque justo hace bien en no hacerlo, porque no hay nada de lo que pedir perdón, y es parte de lo que vamos a entender en una charla como esta. Además, me siento muy raro aquí hablando atrás de un atril. Ahorita me estaban ofreciendo un micrófono de mano, pero se siente uno importante hablando detrás de un atril, ¿no? Tiene su gracia. Y bueno, también me parece tremendo tener que, ahora que he estado viniendo, bueno, a mí me gusta venir a España desde que recuerdo, pero hace de los últimos 3 años para acá, pues ya estoy viniendo como 3 veces al año. Y me ha resultado muy triste darme cuenta que tengo que venir a España a levantarles el ánimo. O sea, de pronto a decirles, oigan, es que no solo hay nada de lo que pedir perdón y nada de lo que avergonzarse. La mayor parte de los pueblos y de las naciones tienen que aderezar un poco su historia para poder sentir un poco de orgullo. Es que ustedes solo tienen que decir la verdad. Así sin más, no hay que aderezar mucho, solo diciendo la verdad tienen todo de qué sentir orgullo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de todo esto, ¿no? Y bueno, después de buscarle muchos títulos a esta conferencia, le pusimos uno políticamente correcto. Ya les hablaré después de mis títulos impolíticamente correctos, pero bueno, al final sí estoy convencido de que 1492 es el año más importante de la historia. Ojo, no de la historia de España, de la historia de la humanidad. Y eso que puede sonar exagerado, por ejemplo, yo en México hablo mucho de una fecha que casi nadie conoce, ni en México ni en España, que es el 8 de noviembre de 1519. Porque de un tiempo para acá tenemos claro que el 13 de agosto de 1521 cayó Tenochtitlán, pero el 8 de noviembre de 1519 se encontraron por vez primera Hernán Cortés y el Tlatoani de los mexicas, Moctezuma II. Ese es el momento más importante, no de la historia de México, no de la historia de España, de la historia de la humanidad. Porque ese es el verdadero encuentro de dos mundos. De pronto nunca hay que olvidar que Cristóbal Colón, que nunca le vamos a quitar su mérito, llegó a las Bahamas. No es que llegara a América propiamente, por ahí en el tercer viaje se la encontró sin tener muy claro. El que realmente llega a América es Hernán Cortés. Y no solamente llega, se va tierra adentro cuando todo el mundo le decía no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Y Moctezuma le decía no vengas, no vengas, no vengas. Y llegó. Y ese es el verdadero encuentro, porque cuando Hernán Cortés se planta frente a Moctezuma, ahí se está encontrando todo lo que Hernán Cortés representa. Que Hernán Cortés representa a España y España de alguna manera representa a Europa, aunque ya les diré que España para ese momento estaba tan más adelantada que Europa, que decir que España representa a Europa es casi una falta de respeto para España. Era el lugar más evolucionado del continente europeo. Me he venido a descubrir que les han contado la historia contraria, y que si era la Edad Media, y que si era el oscurantismo, y que si el catolicismo culposo y medieval y oscuro, y que si eran el pueblo más atrasado de Europa. Y dices, ¿y cómo es posible que el pueblo más atrasado de Europa construyera 100 ciudades en un continente en menos de un siglo? Lo cual implica acueductos, universidades, hospitales, colegios, caminos, puertos, conventos.
es una faena fuera de serie. Y luego vengo a España en ese último viaje en particular a descubrir que hay comunicadores obsesionados con que todo lo han hecho mal. Tuve ahí una experiencia muy interesante en TV Española, donde sí o sí España tiene que pedir perdón, y sí o sí esto fue una masacre, y sí o sí esto fue terrible. Bueno, a mí que me gusta mucho, ahí sí, más que políticamente correcto, pues me gusta mucho ser gente decente. Tenía ganas de decirle a este hombre, bueno, qué pena que tú no sientas orgullo de tu historia, de tu pasado y de tu grandeza. Pero cuando me dices que España tiene que pedir disculpas a México, me estás faltando al respeto. Porque lo que me estás diciendo es que no te gusta México y que no te gusta que México exista. Porque en México ahora ya hago siempre el mismo ejercicio, ¿no? Siempre empiezo por preguntarle a mis compatriotas, oigan, ¿les gusta México? Todos me dicen que sí, obviamente. Digo, bueno, ¿y qué les gusta de México? Todo el mundo dice, antes que cualquier otra cosa, la comida. Porque somos dragones profesionales y decimos que no somos hermanos. Imagínense nada más, dragones profesionales somos en ambos lados del océano. En ningún lugar se come más rico que en México y en ningún lugar se desayuna mejor que ahí. Pero bueno, les digo, ¿qué les gusta de México? No, pues nos gusta la comida. Y después, bueno, nos gusta la música y nos gusta el folclore y nos gusta la danza y nos gustan los trajes típicos y nos gustan los charros y nos gusta el mariachi y nos gustan nuestras catedrales, nuestros conventos y nos gusta nuestro barroco y nos gusta nuestro neoclásico. Le digo, claro, 100% azteca todo eso. Todo lo que a los mexicanos nos gusta de México es de 1521 para acá. Como en México, obviamente tengo muchos detractores, me dicen, a mí lo que me gusta son las ruinas prehispánicas. Digo, vale, está muy bien, que ya eran ruinas cuando llegó Hernán Cortés. Cuando llega Hernán Cortés, Teotihuacán llevaba 1000 años de haber caído. Montalbán llevaba 800 años de haber caído, ya me quedé sin presentación, ya regresó, gracias. En cuanto empiezo a ser políticamente incorrecto pasan estas cosas, siempre pasa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar de por qué 1492 es el año más importante de la historia. Voy a tratar de no divagar demasiado porque luego descubro que tengo el tiempo limitado y que ya tengo que terminar. Pero bueno, ya saben, ¿qué pasa en 1492? Pues el descubrimiento de América. Y, a ver, cuando yo nací en México en 1975, crecí en la década de los 80, y en la década de los 80 todavía nos decían que Colón había descubierto América, y todavía le decíamos a eso el descubrimiento de América. Luego llegó 1992, ¿no? Pues tendría yo, no soy matemático, soy historiador, pero como 17 años, y de pronto era la conmemoración de los 500 años de la llegada de Colón a América, y es cuando empezaron estos discursos de, no, eso no fue un descubrimiento, fue una conquista, fue una invasión, fue un genocidio, fue una masacre, fue la peor cosa que le ha pasado a la humanidad, desgraciados de los españoles, pobrecitos de los mexicanos. Lo curioso es que todo eso se decía en español, lo cual ya te da para pensar, ¿no? Más curioso todavía es que los principales detractores de la llegada de Colón a América eran hombres y mujeres blancos de clase media que vivían en ciudades y sin ancestros indígenas. Y dices, bueno, ¿y qué está pasando aquí, no? Aventándole piedras a Cristóbal Colón. Ya no le podemos aventar piedras a Cristóbal Colón porque ya hasta nos quitaron la estatua. Y todos los que le aventaban piedras a Cristóbal Colón y los que quitaron la estatua no estarían ahí ni para aventar piedras ni para quitar la estatua si no hubiera llegado Cristóbal Colón. Vean nada más el nivel de esquizofrenia en el que nos tienen las mentiras históricas. Un México donde todos los mexicanos dicen que les encanta México, que aman a México, que están orgullosos de ser mexicanos, me enlistan todas las cosas que les acabo de decir que les encantan, y es todo esto me gusta, todo esto lo amo, pero desprecio profundamente el proceso histórico que me hizo tener todo lo que amo y todo lo que me gusta. Y dices, vaya, ¿y qué opina tu psiquiatra de todo esto? Dices, no tengo psiquiatra, pues deberías, porque qué cosa tan bárbara. Pero bueno, total que entonces empiezan estas cuestiones que si América fue descubierta, si no fue descubierta, porque eso me encanta. América no fue descubierta, ya estaba ahí. Digo, pues sí, también la Antártida, pero también fue descubierta por Roald Amundsen, ¿no? Estaba ahí, pero alguien tiene que llegar. No, pero América ya tenía habitantes. Pues sí. Ahorita vamos a hablar de los habitantes de América. Fue conquistada, fue invadida, fue colonizada, hay un encuentro de dos mundos, hay un genocidio, se destruye una civilización, surge otra. ¿Qué pasó con la llegada a América? Y la pregunta fundamental, ¿es una tragedia que España haya llegado a América? Y bueno, esas preguntas. ¿América fue descubierta? Sí, sin duda. Por lo menos España la descubrió. Digo, España no sabía que estaba ahí.
El resto de Europa tampoco sabía que estaba ahí. Ah, tu visión es eurocentrista. Bueno, señores, Europa conquistó el mundo, la visión de la historia es eurocentrista, tampoco depende de nosotros. Pero lo más importante, América fue descubierta por España, incluso para los habitantes de América. Eso es bien importante entenderlo. Los habitantes de América no sabían dónde vivían. No sabían de qué tamaño era el continente en el que estaban, no sabían que eso era un continente, no sabían que eso estaba en un planeta y no sabían que ese planeta era inmenso y, voy a decir una cosa revolucionaria, tristemente, redondo. Sí, eso de tener que volver a explicar en el siglo XXI que el planeta es redondo, bueno, pero ahí nos damos cuenta a qué nivel llega la falsificación histórica, ¿no? ¿América fue conquistada? No. América no fue conquistada, ya hablaremos de eso. ¿América fue invadida? No, América no fue invadida. Bueno, sí, América ha sido invadida varias veces. Y antes que los españoles, en el caso de México, la invadieron los aztecas. Que ya ahora les hablo un poco más de los aztecas. ¿América fue colonizada? Sí, sin duda. España coloniza América. Colonizar en el mejor de los sentidos posibles, ahora que en otra de las entrevistas que me hicieron, yo no conozco a ningún político de acá, aunque ya sé que ya pisé muchos callos y que ya le caigo mal a algunos políticos y que ya el ministro de Cultura me está buscando y está, ¿quién es ese tal Zunzunegui? Pero es que de pronto me preguntan, ¿qué opina usted de eso, de que hay que descolonizar la historia? Digo, muy bien, pues dejen de comer tortilla de patata. Imagínense nada más, porque sin llegada a América, pues no hay tortilla de patata. Entonces, seamos serios. ¿Quiere usted descolonizar la historia? Deje de comer tortilla de patata. Solo que imagínense cómo les iría a ustedes sin comer tortilla de patata. Comerían tortilla francesa. Imagínense unas cañas con tortilla francesa. O sea, nada más, ¿no? Y hay que dejar de comer pan tomate, porque pues, sin América no hay tomate. Y hay que dinamitar Madrid. Porque sin América no hay Madrid, la capital imperial de Felipe II, que depende por completo de los recursos americanos. Y también hay que dinamitar Sevilla, por aquí está un amigo sevillano, pues a dinamitar Sevilla para descolonizar, porque pues sin América, a ver, casa de contratación, archivo de Indias y hasta terminar la catedral hubiera sido absolutamente imposible. Entonces vamos a ser serios y vamos a hablar de descolonizar, ¿no? América fue colonizada, sí, y además eso es inevitable. No podemos volver en el tiempo, no podemos regresar al pasado y no podemos descolonizar la historia. Es esa frase que, siendo muy superficial, suena bien bonita. Hay que descolonizar la historia. Oye, ¿y eso qué significa? Nada, es una frase vacía e insulsa, porque entonces para descolonizar América no solo ustedes tendrían que dejar de comer tortilla de patata, pan tomate, dinamitar Madrid, dinamitar Sevilla, luego tendrían que ir a México a prohibirnos hablar en español. Y a ver, entiéndete con el 94% de los mexicanos que somos hispanohablantes nativos y diles que en un acto de reivindicación y justicia histórica está prohibido hablar en español. Y arrebátanos la Semana Santa y nos quedamos sin vacaciones y sin procesiones. Y luego voy a decirle a todos los pueblos indios de México que se acabó eso de la Virgencita de Guadalupe, porque hay que descolonizar. Jesús y Diosito para afuera, hay que descolonizar. Todos vamos a volver a los amorosísimos brazos de Huitzilopochtli, que no eran tan amorosos, por supuesto, pero bueno. Pero lo terrible es darse cuenta que hay tanta gente que se lo compra sin saber más o menos lo que están diciendo. ¿Hay un encuentro de dos mundos? Sí que lo hay. ¿El encuentro es violento? Es violentísimo. El encuentro de dos mundos fue violentísimo. Pero eso no es culpa de España, ni del mundo de allá. Así somos los seres humanos. Los seres humanos somos temerosos, por lo tanto somos violentos. Todo encuentro de la historia de la humanidad ha sido violento. Y muchos de esos encuentros además han sido generadores, además han sido productivos, además han dejado algo bueno. Esa es la parte en la que nos tendríamos que concentrar. Hace poco en México me invitaron a un debate con un hombre al que yo ahora denomino el doctor Violencia, porque yo hablaba de lo bonito que quedó México, ¿no? Sí, pero fue violento. Bueno, sí, pero los españoles llegaron a acuerdos con los pueblos indios. Sí, pero hubo violencia. Bueno, sí, pero ve qué bonito quedó México. Sí, pero fue violento. Coño. Dices, pero qué bonito quedó México. Y así como le pregunto a mis compatriotas mexicanos si les gusta México, pues también se los podría preguntar a ustedes. Tal vez algunos de ustedes han ido, tal vez algunos solo han visto fotos, pero a que México quedó bien bonito. Y lo bonito que quedó México es de 1521 para acá. Hicimos una cultura bien bonita en conjunto. Entonces, claro que hay un encuentro de dos mundos, claro que fue violento. Ahora vamos a tratar de comprender que el encuentro entre América y Europa era el encuentro más difícil que se podía dar en la historia, porque América es un continente que llevaba aislada toda su vida.
No había forma alguna de que los pueblos de América tuvieran la menor posibilidad de triunfar en este encuentro de dos mundos. Todo indicaba que era España la que se iba a imponer. Entonces, ¿hay un encuentro de dos mundos? Sí. ¿Es violento? Sí. ¿Es productivo, hermoso y generador? También. Uno decide en qué se concentra. Lo terrible es que hoy en día nos enseñan a concentrarnos en las cosas más desagradables. Es como una vez que daba yo una plática de religión y me dice ahí uno de los contertulios, pero es que la Biblia está llena de asesinato, de genocidio, de violaciones. Digo, bueno, a mí lo que me preocupa es tu estado mental, porque, o sea, sí, la Biblia tiene todo eso, pero también tiene amor, perdón, caridad, compasión, solo que tú no los viste. Uno decide lo que ve. Claro que hay cosas terribles en nuestra historia común, pero también hay cosas muy hermosas. Últimamente he puesto mucho el ejemplo de Nuño Beltrán de Guzmán, que no sé si hayan escuchado hablar de Nuño Beltrán de Guzmán, cuando el rey Don Carlos le quiso quitar todo su poder a Hernán Cortés, porque Hernán Cortés era un hombre muy peligroso, porque era muy carismático el desgraciado, tan carismático que logró unir a todos los pueblos a los que él mismo no entendía. Imagínense nada más. Y entonces manda a este hombre, Nuño Beltrán de Guzmán, que era asesino, violador, ese sí era violento como pocos, ese sí masacró, destruyó, asesinó, esclavizó, sometió a los indios a trabajos forzados. Es de las peorcitas cosas que ha dado España. Y entonces el arzobispo lo excomulgó, y la corona lo juzgó, y lo condenó a cadena perpetua, y se murió en la cárcel. Hay que contar las historias completas, digo yo, ¿no? Claro que llegó un desgraciado abusivo y claro que la corona lo puso en su lugar. Tenemos en México casos como el Códice Osuna. Es un códice que te habla de un momento maravilloso en la historia de la Nueva España en la que un pueblo indígena decide demandar al virrey. Y no solamente lo demandan, le ganan. Eso te habla de que hay toda una estructura legal que le permite a los pueblos indios, súbditos en igualdad como son de la corona, demandar al gobierno. Cabe señalar que en el México del siglo XXI ya no podemos demandar al gobierno. Ay, no más, ¿eh? O sea, hoy en día el mexicano ya no puede demandar al gobierno. Desde hace cosa de 2 meses nos quitaron esa posibilidad. Y resulta que los pueblos indios podían demandar a la corona española y ganarle el pleito. O perderlo, da igual, el tema es que tú no podías demandar a los mexicas por sacarte el corazón. Y eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Hay un genocidio en América? No, no lo hay. Para que haya un genocidio tiene que haber muchas condiciones. La primera es aniquilar a un pueblo. Y dado que América sigue llena de pueblos indígenas, pues genocidio no hubo. Dado que en México se siguen hablando 60 lenguas indígenas por sus pueblos nativos, pues genocidio no hubo. Siguiente condición para un genocidio es que no solo acabas con todo un pueblo, es que lo haces de manera deliberada. Y nunca hubo un intento deliberado de hacer un genocidio. Claro, es que llega la viruela. Bueno, pues sí, llega la viruela, la historia bacteriológica y virológica de la humanidad. Los seres humanos nos movemos y pues, con nosotros se mueven los gérmenes y sí vienen las epidemias. ¿Qué fue lo primero que hizo Hernán Cortés en cuanto descubrió la viruela? Un hospital. ¿Cuándo haces un hospital si lo que quieres es acabar con un pueblo? Pues dices, que se mueran, ya estuvo, ¿no? La viruela nos vino a hacer el favor, pero no. ¿Qué hacemos? Hospitales. Luego tienes a estos pueblos a los que no entiendes porque hablan lenguas con las que no tienes ni una forma de referencia, porque son pueblos que no tienen, lenguas que no tienen ningún parentesco con las lenguas euroasiáticas, ¿no? ¿Qué hicieron los frailes franciscanos? Gramáticas. Vamos a hacer la gramática del náhuatl, la segunda lengua de la historia de la humanidad con una gramática escrita después del español, después de la gramática de Nebrija, el náhuatl. Después el aymara, después el quechua, después el maya. No haces la gramática de un pueblo, la lengua de un pueblo al que quieres exterminar. Si te molestas en hacer ese titánico trabajo intelectual, haces la gramática de la lengua de un pueblo con el que te quieres entender. No hay tal cosa como un genocidio. Ahí están los datos duros. Cuando México se convierte en cuando Nueva España se convierte en México en 1821, hay 6 millones de habitantes. De esos 6 millones de habitantes, 4 millones son indígenas. El 60% de la población del México que nace es indígena y esa gente no habla español, hablan sus propias lenguas. Eso te habla de que no hay genocidio y de que no hay imposición de la lengua. Pero viene el dato terrible para México. 1821, 60% de la población es indígena. 1921, 10% de la población es indígena.
¿Qué nos dice eso? ¿Cuándo empezó a morir la población indígena en México? ¿En serio? En el siglo XIX, en el México independiente. Es mucho más fácil echarle la culpa al desgraciado de Hernán Cortés, que también se llevaba con los indios. Se llevaba mejor con las indias, también es cierto. Bueno, a ver, a mí Cortés me cae muy bien, pero no podemos quitarle sus defectos de carácter al señor, por supuesto, ¿no? Sin embargo, también es cierto que no era su culpa, pobrecito. Los señores de los pueblos indios le mandaban a sus hijas para decirle, cásate con ellas, porque era la forma de emparentar. Pero es bien bonito, ¿no? En 1504, poco antes de morir, Isabel la Católica dijo, cásense. Cásense los españoles con las indias, tengan hijos y seamos un solo pueblo. Y lo curioso es que llega Hernán Cortés a esta Mesoamérica y se encuentra con que los pueblos indios con los que va pactando alianzas le llevan mujeres. No como botín de guerra, es exactamente lo mismo. Ya pactamos una alianza y tengan estas mujeres para que se casen, tengan hijos con ellas y seamos hermanos. Fíjense qué bonito, los caciques de los pueblos de ese México antiguo no conocen a Isabel la Católica, pero los dos tienen la misma idea. ¿Qué tal que nos casamos, tenemos hijos en común y somos hermanos? Qué bonito fue. Entonces, no hay un genocidio. Se destruye una civilización, porque eso sí que se acusa. Sí, se destruyó una civilización. La civilización mesoamericana llegó a su fin, punto. Y otras miles de civilizaciones en la historia de la humanidad desaparecieron en el transcurso de la historia, porque así es la historia. Lo que pasa en México en particular, bueno, en toda América, es que en las cenizas de esas civilizaciones que se destruyen, surge una nueva civilización. Y esa civilización es lo que somos todos los hispanoamericanos de ahora. Cuando tú ves que desde California hasta la Tierra de Fuego todo se parece, tienes el mismo tipo de construcciones, de arquitectura, de estética, de ética, de cosmovisión, de religión, y todo expresado en la misma lengua. España no construyó ciudades, construyó una civilización completa. Y no la construyó España solita, porque, por ahí de 1580, estamos hablando ya de 60 años después de la caída de Tenochtitlán, hay 30,000 españoles viviendo en lo que hoy es México. 30,000 españoles coexistiendo con 6, 7 u 8 millones de indios. Cuando tienes 8 millones de indios y 30,000 españoles, ¿cómo hablas de conquista? Es imposible, y ninguno de ellos es militar, porque en México nunca hubo un ejército. En Nueva España nunca hubo un ejército. Lo que llega es presencia burocrática, presencia administrativa y presencia civil. Gente que sigue construyendo su civilización del otro lado del océano. Entonces sí deja de existir la civilización mesoamericana. Lo bonito de la historia es que así como nada sale de la nada, nada desaparece de pronto. Porque las cosas más lindas de la civilización mesoamericana se van a conservar en la civilización hispana que somos hoy. Yo siempre digo que en este viaje de ida y vuelta, en este tornaviaje, que es lo que nos gusta mucho decir en Unidos por la Historia, ¿no? Esto es un tornaviaje, es un viaje de ida y vuelta que nunca se detiene. Y yo estoy seguro que en ese tornaviaje, por cómo se dieron las cosas, de hecho México recibió mucho más de España que lo que España recibió de México. Porque muy pocas cosas de la cultura mesoamericana, más la comida, eso sí se la llevaron toda. Afortunadamente, no como los ingleses, ¿no? Conquistan medio mundo y siguen comiendo fish and chips. Imagínense nada más. Claro, cuando uno ve la Edad Media dice, pues con razón los europeos salieron a conquistar el mundo. Es que nadie puede vivir comiendo eso. O sea, seguirían comiendo codornices. Y ya, nada más, ¿no? Lo bonito de España es que le da la vuelta al mundo y se lo lleva todo. Lo integra todo, lo incluye todo. Es un viaje de ida y vuelta precioso. Además de que nos gusta mucho comer, por supuesto. Eso es una cosa fundamental. Entonces no es una tragedia. Nos estamos enfrentando a la historia misma de la humanidad. Las culturas nacen, crecen y a veces decaen, y sobre sus cenizas se construye otra civilización. Y las civilizaciones hispanoamericanas, se las voy a mostrar al rato, les traigo un montón de imágenes. Siempre digo que el trauma de la conquista en ambos lados del océano se cura viajando. Todo aquel español que empiece con estos lamentos de que destruyeron y que hicieron y que violaron y que masacraron, significa que no ha ido a México. Porque en cuanto tú llegas a México dices, bueno, si son ustedes dirían, coño, ¿no? Para empezar, ¿cómo se parece esto a España? Se parece mucho, muchísimo, pero no es igual, solo se parece mucho.
porque el componente indio está ahí por todos lados, folclórico, colorido, maravilloso, pagano, herético, es como nuestro catolicismo. Dices, España trajo el catolicismo, pues más o menos, o sea, sí lo trajo, y luego los frailes franciscanos pues tuvieron que aprender a adaptarse. Cuando te dicen, es que les impusieron la religión a los indios, sigue habiendo bailes paganos en el México del siglo XXI. Pero claro, de pronto los franciscanos ven que estos pueblos le llevan copales, es decir, humo y tambores a la Virgen, y dice así, me imagino un franciscano con otro, y esto se ve como muy herético, ¿no? Déjalos. ¿Sabes qué? Déjalos. Así lo entienden, déjalos. Y se hace un catolicismo maravilloso, muy folclórico, muy pagano, muy hereje, muy ecléctico, muy sui generis, que lo tenemos todavía hoy. ¿Es una tragedia? No, definitivamente no es una tragedia. Todo aquel que quiera ver una tragedia en la llegada de España a América, nos está faltando el respeto a los americanos. Porque todo lo que somos hoy es producto de que España sí llegara y de que se mezclara, por supuesto. No es una réplica de España, solo se parece mucho. Eso es lo hermoso. Esta maravillosa lengua española, porque en México hablamos español, no castellano, ahí sí es español, ¿no? Y la lengua española en México mezclada con palabras náhuatl por todos lados. No solamente llega un español que ya tiene 4,000 palabras árabes, el hecho de que su lengua tenga 4,000 palabras árabes y que el árabe no tenga ninguna palabra del español, te habla de la gran diferencia de estas civilizaciones. El árabe no quiere nada de ustedes, por cierto, hasta hoy. El árabe no quiere nada, no toma nada, por eso no mezclan ni una sola palabra. El castellano se queda con 4,000 palabras del árabe. Quiere decir que esos españoles intercambian, conversan, dialogan, hacen todo tipo de intercambios. Y cuando llegan a América, pues hacen lo mismo. Siguen haciendo todo tipo de intercambios. Este pueblo que lleva 1500 años mezclándose, pues cuando llegan a América, ¿qué hacemos? Pues mezclarnos. Pues lo que hemos hecho siempre, y eso se nota en la lengua. En este viaje he puesto mucho este ejemplo, pero me encanta porque ustedes nunca han volado un papalote. ¿A que no? ¿A que no tienen ni idea de lo que es un papalote? Pero sí han volado una cometa. Bueno, los mexicanos no volamos cometas, volamos papalotes. Oye, ¿qué es un papalote? Una cometa, pero con otro nombre. ¿Por qué? Porque viene del náhuatl, papalotl, mariposa. Fíjense qué cosa tan bonito. Volamos mariposas. Yo soy hispanohablante nativo, yo no hablo náhuatl más que lo que uno entiende por ser estudioso de estas cosas, pero yo no hablo náhuatl y al contrario de ustedes puedo decir Popocatépetl y Ixtlacíhuatl. Porque para mí son palabras en español, aunque no lo son náhuatls. Y al contrario de ustedes saben que los tlaxcaltecas se unieron a Hernán Cortés. Pero ustedes no podrían decirme todos los demás pueblos que se unieron a Hernán Cortés, no porque no lo conozcan, pero le vamos a dar un premio al que me diga tlaxcaltecas, totonacas, zempoaltecas, cholultecas, juecotzincas, purépechas, acolhuas, chalcas y xochimilcas. Todos esos pueblos se aliaron a Hernán Cortés y todas esas palabras para mí son palabras en español. Que yo sé que no son del español, yo sé que son náhuatl, pero resulta que son parte de mi lengua, ¿no? En fin, entonces, claro, las tragedias, porque nos encanta contarnos historias trágicas de ambos lados del océano. No, pero Colón no descubrió América, España no descubrió América antes que Colón, ya habían llegado todos habían llegado a América antes que España, ya habían llegado los vikingos, los chinos, los africanos, los atlantes, los alienígenas, todo el mundo, el hombre de Cromañón, que todo el mundo llegó a América antes que España, lo cual es más o menos cierto. Excepto lo de los chinos, esos nunca llegaron a América. Pero la gran diferencia con todos los demás pueblos, sí que llegaron los vikingos, sí que llegaron los africanos, de los alienígenas y los atlantes no me consta, los chinos sé que no llegaron. La diferencia con España es que España llegó, regresó, volvió a ir, volvió a regresar y seguimos en esa dinámica después de 500 años. Es un viaje de ida y vuelta que ya nunca se detuvo. Se hizo ruta, se establecieron, dejaron gente, se casaron, se mezclaron, tuvieron hijos. Y es ida y vuelta porque ya casi me voy al final de esta historia, pero siempre me gusta recordar las últimas palabras que el Tlatoani Moctezuma le dijo a Hernán Cortés. Le dijo, antes de morir, cuida de mis hijos. ¿A quién le dices eso? Le dices eso a un amigo en el que confías. Y le dijo, cuida de mis hijos.
Y ahí tienen a un descendiente de Moctezuma creando la Guardia Civil. Y ahí tienen a 300 descendientes de Moctezuma hoy en día siendo nobles en España. Muchos de ellos con grandeza de España, que hoy en día puede significar poco, pero en su momento era fundamental. No se me ocurre mejor forma de cuidar de sus hijos que darles grandeza de España. Entonces, este viaje de ida y vuelta es lo que distingue la llegada de España a América de cualquier otra posible llegada. Otro lamento, América no fue descubierta, ya había grupos humanos viviendo ahí, pero como les digo, ellos no sabían dónde vivían, no tenían un nombre para ese continente, no se daban un nombre a sí mismos que los hiciera a todos iguales. Muy importante, ¿eh? Los mexicas tenían esclavos, como todos los demás pueblos, y lo más importante, los mexicas y los demás pueblos no se ven como iguales. Cada uno asume ser superior al otro. Esta idea de todos somos persona y sin importar otras diferencias superficiales, todos somos ontológicamente lo mismo, es una idea muy cristiana, por lo tanto muy española, que llega a América y señores, a partir de ahora todos somos iguales. Y les aseguro que a Hernán Cortés y a sus hombres y a los demás españoles en un principio esta idea les costó mucho trabajo. Porque sí me los imagino viendo estos pueblos indios y, ay, este prójimo no es tan prójimo. Pues, pero en el fondo les gana la tradición y la educación de siglos y es, sí es mi prójimo. Nunca hay que olvidar cosas que hoy pueden parecer insulsas, pero de pronto cuando España hace un concilio para determinar si los pueblos indios tienen alma. Y claro, como han hecho gramáticas de sus lenguas, la conclusión es, tienen lenguas, tienen gramática, tienen lógica, tienen razón, tienen alma. Ahora imagínense a los ingleses deteniéndolo todo para ver si esta gente tiene alma. O sea, el proceso de España fue un concilio que duró 1 año. El proceso inglés fue algo así como, no tienen. Más o menos así de rápido. Nunca hemos hecho un concilio para ver si los ingleses tienen alma, pero eso vamos a dejarlo para otra parte de la historia. Los del siglo XVI, los de hoy sí que la tienen, poco a poco se la fueron ganando, tal vez por venir de vacaciones a España. Porque España es la cosa más terrible de Europa, pero ¿a dónde vamos en el verano? Pues a España, ¿no? No hacía falta que nadie llegara, aquí ya había una civilización. A ver, claro, en América ya había civilización. Una civilización de la Edad de Piedra, pero una civilización. Vamos a hablar un poco de esa civilización. Tal vez, bueno. Esto que les he comentado, América era desconocida incluso por sus propios habitantes. La gente que vive en América no tiene conciencia del continente, no hay un nombre para el continente. Cuando aquí ya saben que Europa es Europa, que Asia es Asia, que en realidad son un solo continente con 2 nombres, que África es África. En América ni siquiera saben dónde viven, no existe ni siquiera ese concepto, no hay una identidad territorial, no hay un nombre para referirse a todos como iguales y mucho menos hay una religión o cosmovisión común que los haga sentirse idénticos. Si hoy en América puede haber un montón de países, es porque llegó España y generó lazos de identidad entre todos. Cuando llega Hernán Cortés son pueblos distintos y distantes, enemigos entre sí que no dejan de hacerse la guerra. Y Hernán Cortés logró que pueblos que llevaban siglos haciéndose la guerra encontraran algo en común. Y ese algo en común no fue el idioma español, porque seguían hablando sus lenguas indígenas, fue la cristiandad. Y eso es bien importante. Hoy está de moda todo lo que sea en contra de la iglesia, por supuesto. La iglesia tiene un montón de errores y es súper criticable, pero evidentemente tiene cosas muy lindas. De pronto te dicen, es impresionante cómo las narrativas le ganan a la realidad, ¿no? Porque nos decimos, no, es que la Iglesia Católica es terrible, oscura, medieval, la Inquisición, sí. Luego te pones a pensar en el Imperio Romano. El catolicismo terminó de unificar al Imperio Romano. Algo ha de tener de integrador. El catolicismo terminó de integrar a todos los pueblos que vivían en España. Algo ha de tener de integrador. Y el catolicismo integró a todos los pueblos de América. Algo ha de tener de integrador. Tal vez es un poquito menos intolerante de lo que nos contamos. Porque también cuando nos decimos, no, es que la iglesia medieval, oscura, la culpa, el miedo, y luego ves las procesiones religiosas de Sevilla, y dices, aquí hay todo menos culpa y miedo. O sea, son celebraciones a la vida, son alegres, son folclóricas, son coloridas, cantan, bailan, y si van a ver las de México, ¿qué les cuento? Cantamos y bailamos por días enteros. Y dices, ¿cómo una tradición religiosa tan culposa, tan medieval y tan terrible generó una cultura tan alegre, tan folclórica, tan colorida? Eso no tiene sentido.
Es como cuando nos dicen, no, es que España era el pueblo más atrasado de Europa. Claro, y le dieron la vuelta al mundo. ¿Cómo lo hicieron? Evidentemente estaban lejísimos de ser el pueblo más atrasado de aquella Europa, ¿no? Bueno, y entonces... Eso. La gran pregunta, porque en México que nos encantan los cuentos de hadas, con esto de qué hubiera pasado si no nos hubieran conquistado los españoles, que es como preguntarse cómo sería yo si no se hubieran conocido mis padres. O sea, es que es así de loca la pregunta, ¿no? ¿Cómo sería México si aquello que lo hizo ser no hubiera ocurrido nunca? Pero como a partir de ahí el límite es tu imaginación, ¿qué les cuento? No, hombre, es que si no nos hubieran conquistado los españoles, seríamos potencia mundial, seríamos ricos, ya le hubiéramos dado la vuelta al planeta, llegaríamos a Marte, viajaríamos por el espacio, viajáramos en el tiempo, tendríamos pirámides de neón, coches que vuelan y por supuesto calles pavimentadas con oro porque no se lo habrían robado los desgraciados de los españoles, ¿no? Y luego esta maravillosa pregunta es si por lo menos nos hubieran conquistado los ingleses. Y esa me encanta porque como el límite es la imaginación, decimos, no, yo sería yo, tú serías tú, solo que hablaríamos inglés, seríamos más ricos y más chingones. Chingones en México significa pluscuamperfecto, lo mejor de lo mejor, siempre imitado, jamás igualado, amado por ellas, envidiado por ellos, chingón. Bueno, es una palabra bien bonita que nadie sabe de dónde viene, pero en México ya es una palabra en español. Aparte bien variadas como son las palabras mexicanas, ¿no? Que cuando algo está súper guay, está bien chingón. Pero cuando está muy mal, está de la chingada. Trata de entenderte con esa palabra y que conste que no estoy diciendo grosería, estoy citando a Octavio Paz. Capítulo 4 del Laberinto de la Soledad es una oda a la chingada. O sea, un capítulo completo donde un Nobel de literatura desglosa todos los posibles términos de esta palabra. Pero volviendo a esto, ¿por qué es Europa la que llega a América y no al revés? Y lo más importante, porque no fue Europa, fue España. ¿Por qué es España y no cualquier otro reino europeo el que llega a América? Y para dar respuesta a esa pregunta, yo tengo una teoría muy bonita a la que le llamo la fuerza de la historia. La fuerza de la historia, hay que ubicar que nada sale de la nada. Y en la historia todo es una encadenación maravillosa de causas y efectos. A mí me encanta porque España era atrasada, medieval y oscura, pero en 1492 tiene 3 barcos que atraviesan el océano. Es como si hubieran aprendido a navegar en 1491. Cuando evidentemente, si en 1492 tienen la posibilidad de navegar al otro lado del planeta, es porque llevan siglos desarrollando estos conocimientos. Nada sale de la nada. ¿Pero por qué España y no otros? Porque en España confluyó absolutamente todo lo que hay en Europa. ¿Por qué no es América la que llega a España? Vamos a tratar de entender por qué. Y resulta que para hablar de historia, vámonos, 150,000 años al pasado. Y uno diría, ¿y qué tienen que ver 150,000 años al pasado? ¿Se acuerdan que nos hablan de las eras glaciales? La última glaciación, la cuarta, la era de hielo, la glaciación Gurm, porque la nombraron los alemanes. Es una cosa bien bonita, ¿no? Se supone que hace unos 150,000 años comenzó el periplo de la humanidad por el mundo. Esto me sirve para un paréntesis muy importante cuando nos contamos la historia de tragedia en la que España destruye a los pueblos originarios. No existen los pueblos originarios. El único pueblo originario es en torno al lago Victoria. A partir de ahí todos somos invasores. ¿No? En el caso de América, no, es que los españoles destruyeron a un pueblo originario como los aztecas. Los aztecas llegaron a lo que hoy es México 200 años antes que los españoles. No son un pueblo originario, vienen del norte. Invadieron a todos los pueblos nahuas que ya vivían en Mesoamérica. Entonces esos nahuas son pueblos originarios. No, esos pueblos nahuas llegaron en torno al siglo IV e invadieron a los pueblos otomíes que ya vivían ahí. Entonces los otomíes son originarios. No, también llegaron en algún momento e invadieron a los olmecas. Entonces los olmecas son originarios. No, porque no brotaron de las piedras. También llegaron en algún momento de algún sitio. No existe tal cosa como los pueblos originarios en una humanidad que nunca deja de moverse, que nunca deja de migrar, que nunca deja de mezclarse. Es como si tú tomas otra vez a México y España, conquistador y conquistado, y tienen un hijo. ¿Y el hijo qué es?
conquistador o conquistado. Pero bueno, el tema es muy importante, es que según los antropólogos, hace unos 150,000 años, en un planeta congelado, la humanidad comenzó a moverse. Y cuentan algunas teorías que un grupo de cazadores perdidos, literal, persiguiendo la chuleta, atravesaron lo que hoy es el estrecho de Bering y llegaron a América. Algunos por la zona, sobre todo los de Sudamérica, por la zona de la Polinesia. Pero luego, hace unos 15,000 años, termina la era de hielo. Termina la glaciación, se calienta el planeta, eso sí fue un cambio climático. Se calienta el planeta, los hielos retroceden, los océanos suben y el continente americano se queda aislado del resto del mundo. Pero ya había gente ahí. Y entonces, claro, la gente que ya vivía en América y que empezó a migrar por América están aislados del resto del planeta. Y ahí comenzó un aislamiento histórico que es fundamental para comprender esta historia. Los pocos que viven en América están aislados entre sí. Los de Norteamérica y los de Sudamérica no se conocen, están aislados entre sí y están aislados del resto del mundo. La capacidad que tienen de evolucionar es mucho más lenta que la que va a tener el continente eurasiático, sobre todo por un detalle que nadie piensa, perdón, esto era al revés, tanto trabajo que me cuesta cambiar las diapositivas y las cambio mal. Eso, una más, venga, eso. En realidad, todas las condiciones fueron determinadas hace unos 500 millones de años. ¿Se acuerdan que siempre nos han contado que hubo un momento en que todos los continentes estaban unidos? Y hasta le pusimos un nombre, ¿no? Pangea, bien bonito. Y luego viene la deriva continental, se separan los continentes y vean qué interesante. Eurasia tiene una orientación de este a oeste. Y entonces ahí se pueden desarrollar civilizaciones, desde lo que hoy es China hasta lo que hoy es España, ahí todos migran. Vienen las famosas rutas del Neolítico, que miles de años después serán las llamadas rutas de la seda. A lo que voy es que en la misma franja, en la misma latitud, estos pueblos comparten estaciones, comparten horas de sol al día, comparten clima, por lo tanto pueden compartirlo todo. Las semillas, los animales, los cereales, los tubérculos, las plantas que se dan de un lado se pueden dar en el otro. Y estos seres humanos nunca dejaron de compartir todo eso. Compartieron historia, religión, filosofía, virus, bacterias, se hicieron el amor, se hicieron la guerra. Y eso evoluciona muchísimo más rápido. Compartes recursos, compartes ideas, compartes técnicas. En cambio, llegas a América. Eurasia es bien interesante. Hay una gran cordillera en Eurasia que empieza en los Pirineos y llega hasta el Himalaya, porque si ustedes van viendo el mapa, tiene diferentes nombres, pero es básicamente como una gran columna vertebral que le dijo a los hombres del pasado, aquí se migra de este a oeste. Y esos poquitos que llegaron a América se encuentran con todo lo contrario. El continente está orientado de norte a sur. Y tienes una gran cordillera que empieza en las rocallosas canadienses y termina en los Andes de la Patagonia, que te dice, señores, aquí se migra para el sur. Y en el centro hay una selva inexpugnable por la que hoy en día es difícil pasar, que les cuento en aquella época. Esto generó que quedaran aislados. Aquí no hay migración de un lado a otro, y si la hubiera, aquí nada se aclimata. Diferentes estaciones, diferentes climas, diferentes cantidades de horas de sol por día. Lo que se da en un lado no se da en el otro, pero además nunca tuvieron contacto. La geografía, hace 500 millones de años, ni siquiera existen los seres humanos, pero ya está determinado qué continente va a llegar al otro. Es fascinante. Cuestiona mucho la idea de la libertad, pero no nos vamos a meter en ese tema hoy en día porque no acabaríamos nunca. Pero desde aquí está determinado que será Europa la que llegue a América y no al revés. No hay forma de que de este lado, con esas condiciones orográficas, climáticas, hidrológicas, se pueda desarrollar la civilización que se desarrolló del otro lado. Así de fácil, ¿no? Bueno, y eso. También me gusta mucho poner esta imagen de Mesoamérica porque Mesoamérica, lo que hoy es México, es como un gran cuenco receptor, ¿no? La gente llega por el norte. Los mexicas o aztecas y sus hermanos de los pueblos nahuas, todos vienen del norte, de lo que hoy sería California, Nevada, de esa zona. Y van migrando, pero claro, van migrando por goteo, porque ojo, las migraciones en Europa, allá hay mucha más gente y tienen caballos. Entonces en Eurasia se migra por hordas y a caballo. Eso es terrible y devastador. En América se migra a pie. Y se migra poquito a poco, porque hay mucha menos gente. Siempre hay gente llegando al sur. Y la propia forma de México en nuestras dos grandes cordilleras, bien originales, Sierra Oriental y Sierra Occidental. Pero bueno, y nuestras dos cordilleras te llevan sí o sí a la Ciudad de México.
al lago de Texcoco. No hay forma de que llegues a otro lado. Y 200 ríos confluyendo en un lago, hombre, te permiten civilización. Luego una selva muy difícil de pasar y cada vez la migración se va deteniendo. Pero entonces, claro, en Mesoamérica llega todo. Sin embargo, ese todo es muy poco. Hay muy poca gente. Mesoamérica siempre requirió de fuerzas exógenas, es decir, de que algo llegara de fuera para alimentar hasta la demografía. Si ustedes ven la historia de las ciudades arqueológicas de México, de las ruinas prehispánicas, Mesoamérica es una civilización protagonizada por el colapso. En los libros de texto que vemos en México siempre es, Montalbán nació, tuvo su momento de gloria, colapsó. Montalbán nació, momento de gloria, colapsó. Chichén Itzá nació, momento de gloria, colapsó. Todas las ciudades mesoamericanas fueron quemadas, saqueadas, destruidas y abandonadas. Esto te habla de que esa civilización no es sustentable. No hay forma de que lo sea. No porque la gente sea más tonta de este lado del océano, que no lo es. Sus condiciones son muy limitadas, siempre dependiendo de que alguien llegue de fuera para aportar algo. Hasta que llegue el momento en el que ya no hay nadie más que llegue de fuera, ni nadie más que pueda ser aportado, y entonces llegó España. ¿Y qué pasa entonces de este lado? Eso, ahora me pasé eso. Pues resulta que si ven toda Eurasia como un gran continente que se va cerrando hasta llegar a Europa, Europa es el gran cuenco receptor de Eurasia. Ustedes vean la historia de las migraciones eurasiáticas, siempre son de este a oeste. Y por ahí llegan los indoeuropeos, y por ahí llegan los hunos, y por ahí llegan los germanos, y por ahí llegan los turcómanos. Todo es hacia acá. Y si ven la península ibérica, pues resulta ser el cuenco receptor de toda Europa. Todo lo que migra eventualmente llega a lo que hoy es España, porque además ahí llegan por el norte de África, por el Mediterráneo o por Europa. Todo confluye en España. Por eso España está más avanzada que el resto de los demás países. Tampoco es que aquí sean más brillantes que en el resto de Europa, pero todas las condiciones histórico-geográficas, climatológicas hacen que aquí confluyan tantas culturas que el nivel de desarrollo explota. Todo está dado para que sea España la que llegue a América. Es muy difícil coincidir la idea de la libertad con una idea muy de los padres de la Iglesia como Agustín de Hipona, que hablan de la providencia, pero pareciera que todo estaba preparado para que fuera España la que llegara a América. Afortunadamente, porque ahí donde los ingleses pisan no vuelve a crecer el pasto. Entonces, afortunadamente, llega España y llega a construir. Y llegamos entonces a este que yo considero el año más importante de la historia, insisto, no de España, no de México, del mundo. Porque simbólicamente en 1492 se unen dos mitades del planeta que llevan separadas desde el inicio de la historia humana. Claro que ese encuentro tiene que ser el más difícil, el más conflictivo y el más violento. No hay un solo punto de encuentro. A fin, todos los pueblos eurasiáticos llevan toda su historia haciéndose la guerra, pero finalmente se conocen los unos a los otros y ya se conocen las lenguas y hay intérpretes y hay más o menos conoces. Llegas acá, a América, y no hay forma de comprender lo que está pasando. Y los americanos no tienen forma de comprender lo que está pasando cuando Europa llega. Y sin embargo, llegó España y resulta que España trae, quién sabe por qué, tal vez por toda esta historia, una visión muy humanista. Tal vez tiene que ver, con la Universidad de Salamanca. Bueno, y con todas las demás. Salamanca para mí es un símbolo maravilloso. Ahí estuvo Fray Bernardino de Sahagún, ahí estuvo Hernán Cortés, ahí aprenden humanismo, ahí aprenden lógica, gramática, retórica, aritmética, geografía, música, una serie de cosas que te permiten tener una mente muy evolucionada y, justo como es la palabra, muy universal. Y lo que llega a América es la cultura más humanista que se ha desarrollado en Europa. Ojalá lo tengan muy claro. Lo que llega a América es la cultura más humanista que se ha desarrollado en Europa, con un montón de defectos. Bueno, pues todas las culturas tienen un montón de defectos. Pero esa idea de todos somos persona, a ver, a Isabel no le costó mucho trabajo decir todos somos iguales, todos somos persona. Y a Hernán Cortés tampoco le costó mucho trabajo decir, pues sí, todos somos iguales, todos somos personas. Y a mí me gusta decir que aquí, y aquí es el título políticamente incorrecto, termina y comienza la última cruzada. A ver, a mí me encanta pensar en la historia de España como la última cruzada. Hoy en día la palabra cruzada evidentemente no está muy bien empleada, pero
Es importante recordar que toda gran civilización fue construida por una religión. Toda gran religión ha construido civilización. Civilización y religión, con todos los defectos de cualquier religión, civilización y religión siempre han ido de la mano. Las religiones han forjado imperios. Las religiones han forjado civilizaciones. Y lo que tenemos en toda esta cuenca del Mediterráneo es fascinante, porque tienes un imperio romano que se cristianiza. Ya era civilizado, ahora se cristianiza, ahora tienen puntos en común. Para cuando cae el imperio romano de Occidente, en el siglo V, ya era absolutamente cristiano, y el Imperio Romano de Oriente subsistió, y así cristiano, 1000 años más. Y un poquito después, 632, muere el profeta Muhammad y viene la gran expansión del Islam, y viene el primer gran choque de civilizaciones de Eurasia. Y ahora tienes a una civilización islámica y a una cristiana peleándose por su espacio en el mapa. Porque tú ves cómo salen los árabes de Arabia y se extienden primero hacia Asia y llegan hasta Uzbekistán y el Asia Central, pero también por el norte de África, el Medio Oriente, le quitan territorio al Imperio Bizantino. Y es una lucha de religiones, el Islam quitándole territorio a la cristiandad. Y llegan en el año 711 a la península ibérica, cristiana finalmente ya, por herencia romana y visigoda, y sigue este choque de civilizaciones y parece que el Islam lo va a ganar por completo, porque se meten y 20 años después ya llegaron a los Pirineos y de pronto los musulmanes dominan todo desde China hasta los Pirineos. ¡Wow! Eso es impresionante. Y la cristiandad es una cosita así en Europa por la que nadie hubiera apostado nada. Absolutamente nada. Y sigue pasando el tiempo y el Islam sigue creciendo. Bueno, llegan las cruzadas que todos vimos en nuestros libros de texto, ¿no? Entre el siglo XI y el siglo XIII, que son anecdóticas. Se pelearon por una costa del Mediterráneo durante 2 siglos y al final todo quedó igual. O sea, de verdad fue una pérdida de tiempo. Pero, 1453, Mehmed II toma Constantinopla. ¡Pum! Ese Islam que ya había arrasado todo, arrasa más. Porque es Constantinopla y los Balcanes. Pero 40 años después los reyes católicos toman Granada. Y ahí termina este reacomodo. Es como decir, bueno, los musulmanes por acá se metieron hasta Constantinopla, pero los cristianos por acá los sacaron de España. Y así se quedó acomodado el mapa más o menos hasta hoy. Es un choque de civilizaciones bien interesante. Por eso digo que es la última cruzada, porque más allá de las cruzadas del Medio Oriente, a ver, la historia siempre es un relato simbólico, eso hay que entenderlo, ¿no? De pronto hablar de la Reconquista, de la batalla de Covadonga, y después sonar, siempre va a haber historiadores que te digan, ay, pero de Covadonga no pasó, o nada más eran 30 personas, o no existió el rey Pelayo, lo que tú quieras, ¿no? Tal vez nada de eso pasó exactamente como nos lo cuentan, es muy probable. Pero la historia que nos contamos hoy es simbólica y nosotros necesitamos esos símbolos para poder habitar la existencia. Y entonces España es resultado de que un grupo de guerreros cristianos, haya no existido Don Pelayo, pero un grupo de guerreros cristianos que en la historia son simbolizados por Don Pelayo y por Covadonga, dicen hasta aquí. Y empiezan el intento de recuperar, ¿no? Eso a lo que hoy le llamamos reconquista, que no es reconquista de España, es reconquista de la cristiandad, porque ese concepto de España ni siquiera estaba muy claro. Que se lleven 700 años en estas batallas hasta llegar a Granada, eso es una cruzada. Pero la cruzada más bonita no es ahí. Digo que es la consolidación de un país, ¿no? Para mí ahí se termina de consolidar España, pero ahí nace una civilización. Imagínense esto, 1492, toman Granada. El impulso lógico de todos estos guerreros cristianos era seguir a Marruecos. No hablo de 700 años de reconquista, que tal vez ya se les han olvidado, pero nada más los reyes católicos llevaban 20 años en guerra contra el Islam. Y tienes a todas las órdenes de caballería, tienes a todo el impulso guerrero, y de pronto ya tomaste Granada, y tal vez los reyes católicos dicen, bueno, ya acabó la guerra. Los guerreros dicen, para nada, vamos a Marruecos. Era lo lógico. Si hubieran cruzado Gibraltar y hubieran llegado a Marruecos, ahí se hubiera muerto todo el mundo. Cristianos y musulmanes. Hubiera sido una masacre absolutamente improductiva, nadie hubiera ganado nada. Si hubieran muerto los cristianos, si hubieran muerto los musulmanes, si los cristianos hubieran ganado, que en una de esas lo lograban, jamás hubieran logrado convertir a los musulmanes, que hubieran preferido morir antes que convertirse. Pero quiere el destino, la coincidencia, la providencia, como cada quien prefiera, que ese mismo año descubren América.
Y entonces todo el impulso guerrero que se hubiera volcado inútilmente sobre Marruecos se lanza sobre el océano. Y llegan a una América que estaba lista para recibir. Porque quiere la providencia que del otro lado estos pueblos en lo que hoy es México lleven 100 años oprimidos por los mexica y están dispuestos a recibir a quien sea, hasta los españoles, imagínense nada más, a quien sea con tal de derrotar a los mexicas. Y entonces esa última cruzada se hace maravillosa porque todos estos pueblos se convirtieron al cristianismo de buena voluntad. Cuando en México decimos la conquista espiritual, digo, claro, 12 franciscanos sometieron a Dios millones de indios, qué bárbaro. Cada uno de esos franciscanos medía 10 metros y echaba fuego por los ojos. A ver, si hay una conquista espiritual en el mejor de los sentidos de la palabra conquista. Los frailes conquistaron a los indios, no Hernán Cortés. Cuando llega Fray Martín de Valencia con los primeros 12 franciscanos, descalzos, con su sayal raído, y Hernán Cortés, el poderosísimo Hernán Cortés, con su séquito de indios tlaxcaltecas, se postra ante los franciscanos. Imagínense ustedes, ¿no? Esta gente dirá, ¿qué poder tienen estos hombres que no traen una sola arma, ni siquiera traen algo en los pies? Y el poderosísimo Hernán Cortés se postra ante ellos. Estoy seguro que estos indios ahí entendieron, ya, esta gente es la que sí practica lo que estos pelados solamente dicen. Hay que entendernos con esta gente, con los frailes. ¿Tienes un problema con Cortés? Habla con los frailes, porque además para eso mandaron a los frailes. Que luego se convierten, por cierto, no quiero meter un comercial en medio de esto, pero lo voy a meter, ya que habló Beatriz de Osos y Flamencos, que yo cuando le puse ese nombre al podcast nomás no me gustaba nada, pero al parecer fue un exitazo. Porque sí que te habla de la diversidad, es que en el mundo hispano hay osos flamencos y todo lo que hay en medio, imagínense nada más. Y parece que el episodio más socorrido de este podcast es precisamente el de los franciscanos que hicimos juntos. También estabas tú, Inés, sí, ¿verdad? Bueno, los todoterreno de las Indias. Eran una joya esos pelados. Oye, allá a 1000 kilómetros al norte hay una tribu de apaches y una veta de plata de pura casualidad. ¿Quién quiere ir a civilizar el norte? Y todos los españoles así. Como John Travolta, ¿no? No, oigan, en serio, alguien tiene que ir. ¿Quién va? Pues manda franciscanos. Total, tienen votos de obediencia, no pueden decir que no. Manda franciscanos. Y manda 100 franciscanos para el norte y 5 años después hay una ciudad. Eran unas bestias. O sea, cosmógrafos, cartógrafos, ingenieros, matemáticos, constructores, filólogos, filósofos, abogados... Y además lingüistas, y aprenden náhuatl y se entienden con los indios en la torre y dicen que tengo que acabar y no voy ni a la mitad. Bueno, total que esto es el centro de la última cruzada y se acabó. No. En fin, ¿por qué existe México y por qué existe España? Ninguno existiría sin el otro, eso también habría que tenerlo claro. Es obvio que México no existe sin España, pero de regreso igual, porque la España que ustedes conocen y les gusta es resultado de que sí llegaron a América y de que sí se dio este viaje de ida y vuelta. Tiene que ver con un montón de cosas en la historia. Ponemos algunos ejemplos. Y tengo poco tiempo y ve lo que me pasa. ¿Eso? ¿No? ¿Alguien no quiere pasar ahí a la computadora y ayudarme? Gracias, porque tenemos un problema. Muchas gracias. En fin, y entonces, solo pongo una fecha simbólica, me gusta mucho pensar en esto. Año 600, Teotihuacán, lo ven allá abajo, qué hermoso es, ¿no? Teotihuacán cayó en el año 600 ante una oleada de migrantes e invasores chichimecas que hablan náhuatl, que vienen del norte. Cae Teotihuacán, se destruye la civilización en Mesoamérica y empiezan a hacer otra, conocida como los toltecas o la toltequidad, donde estarán todos los pueblos nahuas a los que luego va a conquistar Hernán Cortés. Y mientras en Europa ha caído Roma ante una serie de pueblos invasores de lenguas germánicas que se empiezan a unir en la cristiandad. Es decir, para el año 600 estamos destrozados. Me brinco estas dos fechas maravillosas, no les voy a hablar de esta historia que seguro conocen, 1212, la batalla de las Navas de Tolosa, que seguramente no fueron 30,000 cristianos contra 100,000 musulmanes. Siempre exageramos estas cifras, pero sí ganaron los cristianos, eso está clarísimo. Y muy poquito tiempo, un siglo después, es la fundación de Tenochtitlan. Y unos poquitos años después, la famosísima batalla del Salado, que también es fundamental para terminar con la construcción de España.
Y fíjense, más o menos en esa época, ¿no? Después de las Navas de Tolosa, se terminó de construir la Catedral de Burgos. Yo sé que la conocen, pero se las pongo porque para ustedes puede ser normal, para mí también, porque en México tenemos de esto, quién sabe de dónde lo habremos sacado, pero tenemos catedrales bien parecidas a esta. Pero cuando decimos que aquí, que en América lo teníamos todo y que Europa no tenía nada que aportar, y dices, ¿en serio? ¿De verdad? Mira, ponme la que sigue, porque es la Catedral de Burgos. Y más o menos en la misma época, los aztecas, les voy a contar lo que hicieron los aztecas, fue fascinante. Llegaron del norte, nadie los recibía, les decían el pueblo sin rostro, todos los odiaban, los corrían de todos lados, hasta que finalmente el rey de los Acolhuas dijo, bueno, ya, yo los dejo que se establezcan en mis dominios. Ya se establecieron. Y en gratitud, en retribución, los mexicas le dijeron al rey de los Acolhuas, oye, mándanos a tu hija para una ceremonia religiosa en la que la vamos a convertir en nuestra diosa. Y él le dijo, no, pues a toda madre, mi hija va a ser la diosa de los mexicas, ¿no? Y la manda. Y lo que no le contaron era más o menos los protocolos del sacrificio, que era, en resumen, desollarla viva. Entonces la desollaron viva y un sacerdote se viste con la piel de la hija del rey de los Acolhuas y se pone a danzar con ella. Y el rey de los Acolhuas se enojó. Sí, ya sabe, hay gente muy delicada. Expulsó a los aztecas, o sea, pero esto es para que entendamos el nivel cultural del que estamos hablando. Desollar viva a una persona para convertirla en tu diosa. Y más o menos en esas épocas, mientras los aztecas le están arrancando la piel a una mujer para convertirla en su diosa, aquí terminamos la Catedral de León. Terminamos, ¿qué tal? Yo estaba acá. Aquí se terminó la Catedral de León, que no sé por qué también se parece mucho a las nuestras. Ponme la que sigue. Y bueno, me gusta mucho hablar de la fecha de 1453, porque allí está la fuerza de la historia. El sultán Mehmed toma Constantinopla, toma el Mediterráneo Oriental, cierra los puertos comerciales de las rutas de Oriente para los cristianos, y entonces reinos comerciales como Aragón, Castilla y Portugal dicen, en la torre, ¿ahora qué hago? Yo dependo de comerciar con China y con las Indias. ¿Qué hizo Portugal? Bueno, ponme la que sigue. Portugal, pues ya saben cuál fue su opción. Vamos a ver si dándole la vuelta a África llegamos a China. Sí llegaron. Y la opción española fue, vamos a ver si dándole la vuelta al mundo llegamos. Se tardaron en llegar porque primero se encontraron con América. Pero a lo que voy es que si Mehmed II no toma Constantinopla, no hay un Cristóbal Colón que llegue a América, porque no hubiera existido la necesidad y no existiría México. Esa es la fuerza de la historia, pensar, si Mehmed II no toma Constantinopla, no existiría México. Lo cual nos lleva, si no hubiera existido el profeta Muhammad, no existiría México. Imagínense nada más. Entonces, de verdad, lamentarse de la conquista cuando ves este tema de interrelaciones es absurdo, ¿no? Y más o menos en esa época, 1453, cae Constantinopla, en el 92 llega Cristóbal Colón, y en el Inter, 1487, Hernán Cortés tiene 2 años de edad. Los reyes católicos están tomando Málaga y los mexicas están inaugurando su templo mayor. Para tal cosa hicieron 20,000 sacrificios humanos. No sé por qué nos contamos esta versión de la historia donde los que hacen 20,000 sacrificios humanos al año son las víctimas inocentes de la historia y los que acaban con esa barbarie son los malos. Es que con esto basta, ¿eh? Luego me dicen, es que tu cifra de 20,000 es exagerada. Vale, 10,000. ¿Qué cambió? Es exagerada, vale, 5,000, ¿qué cambió? Sigue siendo exagerada, va, 300, ¿qué cambió? ¿Ustedes saben a cuántas personas ejecutó la Inquisición en Nueva España durante 250 años? A 47. Una persona cada 5 años. 47 es un día normal para los aztecas. 4 indios. 4 indios fueron ejecutados por la Inquisición en 250 años. 4 es un pésimo día para los aztecas. Ponme la que sigue. Y el templo mayor de los mexicas del siglo XV a mí me recuerda mucho a los zigurats de la antigua Mesopotamia en el 3er milenio antes de Cristo. Ese es el salto tecnológico del que estamos hablando. Ponme la que sigue. Y también entender que los mexicas no son México. Los mexicas solo dominan lo que ven ahí en color mostaza. Y lo dominan a base de sacrificios humanos. No es un país, no es un imperio, ahí no son felices. Luego nos dicen en México, no, tú no entiendes, era un honor ser sacrificado. Y digo, claro, los mexicas eran tan buena gente que siempre le concedían ese honor a los demás. Pero pensar que la caída de Tenochtitlan es la conquista de México es ridículo. Ponme la que sigue. Y más o menos en esa época, por acá están terminando esta cosa.
Entonces, otra vez, esta idea de no había nada que aportar es que es ridícula. Lo que es un hecho es que no había forma de que los pueblos de América se impusieran a esto. De otra forma, no había forma de que los pueblos de América no quisieran recibir esto. ¿Quién se unió a Hernán Cortés? Ya se lo aprendieron, ¿verdad? Tlaxcaltecas, totonacas, tlaxcaltecas, huejotzincas, cholultecas, purépechas, chalcas, xochimilcas y acolhuas. Y después de derrotar a Tenochtitlan todos juntos, seguro se les ocurrió, oigan, si nos quedamos juntos también nos podemos echar a los españoles. Claro que tuvieron la idea, claro que lo propusieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque estos pueblos están entendiendo esto. Si de esta gente nos conviene, esta gente trae cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Tal vez a los aliados de los españoles les gustó la cultura de los españoles. Tal vez les gustó su religión. Tal vez les gustó más tener que dejar de morir por Dios porque Dios ya murió por ti. Más allá de que uno crea o no en eso, el concepto es mucho más lindo. ¿La que sigue? Y así es como llegamos a este año del contacto, 1492, que tiene que ver con la fuerza de la historia, no con una decisión voluntaria de España, y que no es una tragedia, solo es parte más de la historia de la humanidad. Y más o menos en ese año, así se veía un juego de pelota en Mesoamérica. Son bonitos, pero 1000 años antes ya se veía así el Circus Maximus de los romanos. Es muy importante entender que hay mucha aportación cultural de Europa hacia América. Y tampoco olvidar esto, hablando de 1492, Nebrija dedicando la gramática, insisto, después fue el náhuatl, ¿no? Y esta frase de no olvide su majestad, que la lengua es siempre compañera del imperio, hay que recordar que la palabra imperio no se refiere a un imperio como el británico. Imperio significa dominio. La lengua es compañera del dominio. Y sin embargo, España nunca impuso la lengua en América. En 1821 hay 6 millones de habitantes en la Nueva España que se convierte en México. De esos 6 millones de habitantes, 4 millones son indios que no hablan español, hablan sus lenguas indígenas. ¿Por qué? Porque nunca se impuso la lengua española. 100 años después, el 10% de la población en México es indígena. ¿Qué nos dice esto? Que la cultura indígena cae en el siglo XIX. Y más o menos en esa época, 1492, así eran las embarcaciones que hacían los pueblos mayas y los pueblos nahuas. Regrésame tantito, que les quede muy claro. Como no se maneja el metal, porque es una cultura de piedra y palo, esas son las embarcaciones, canoas hechas horadando troncos. Luego cuando me dicen en México, ¡ay! ¿Qué hubiera pasado si los mayas hubieran conquistado España? Digo, claro, con esas. Y en esa misma época está llegando esto. Es un salto tecnológico brutal lo que está ocurriendo. Ponme la que sigue. Para el año 1500 están haciendo la famosa Doña Marina, la mal conocida Malinche. No se pierdan el musical de Nacho Cano, la verdad que está muy lindo. Bueno, ahora está en México, no lo pueden ver, pero ya volverá. O vayan a México a verlo, está mejor la puesta la cena allá. La Piedra del Sol es una obra de arte magnífica, pero en el mismo año 1500, vean lo que están haciendo de este lado, pues nada más y nada menos que tras altar de la Catedral de Burgos. No me digan que eso no es una joya. Y en esa misma época se está haciendo la cosa más hermosa que un ser humano ha sido capaz de hacer. Miguel Ángel sí era a otro nivel. Ese tal vez sí venía del espacio, para que vean. Ponme la que sigue. Y bueno, como ya les dije, 8 de noviembre de 1519 se encuentran Moctezuma y Hernán Cortés. Para mí, el encuentro más importante de la historia de la humanidad. Se están juntando estos dos mundos que les estoy mostrando. Por eso estos pueblos que optan por aliarse con Hernán Cortés, después de derrotar a los mexicas, optan por quedarse con él. Porque lo que está pasando es gente tan inteligente, los indios de América, que entienden que lo que tienen que hacer es aceptar a esta gente, porque es un salto tecnológico nunca antes visto. ¿Saben por qué Nueva España se convirtió en potencia? Porque todos los conocimientos que trae España de minería, de comercio, de ganadería, de agricultura, se aplican en esta gente que es brillante y ¡pum! Nueva España es la gran potencia del mundo para el año 1600. No es una construcción de España, es una construcción conjunta. Para 1580 hay 30,000 españoles en Nueva España y 5 millones de indios. 30,000 españoles y 5 millones de indios. ¿Quién construyó Nueva España? Los indios. Claro, con la orientación de los españoles que traen este salto tecnológico, pero fue construida por los indios. Y bueno, 13 de agosto de 1521, que es cuando cae Tenochtitlan,
Siempre podemos tener historias dramáticas al respecto. Me gusta mucho esa pintura, es un mural en el Palacio de Gobierno del estado de Tlaxcala. Cuando vayan a México, vayan a Tlaxcala. No es el lugar más espectacular de México, porque ese es Oaxaca, o Puebla, o Michoacán, o Yucatán. Pero Tlaxcala, además de que tiene esos murales, me encanta. Mientras en el Palacio Nacional de México tenemos a un Diego Rivera que nos dice que Hernán Cortés era deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho, luego busquen en Google a Diego Rivera. Ahí nomás. A veces que es una joya. En los murales de Tlaxcala, ¿qué estamos viendo? Los señores tlaxcaltecas, los señores españoles y doña Marina llegando a un acuerdo. México nace así. México no nace con una conquista. México nace con un acuerdo. Ponme la que sigue, por favor. Y luego, claro, lo que estaba en verde es lo que dominaban los mexicas. El resto de Nueva España se construyó desde cero. Y no fueron los españoles, porque hay muy poquitos. Son los españoles, los tlaxcaltecas, los cholultecas, los huecotzingas, los totonacas y uno que no he mencionado, los otomíes, que son los que van a poblar todo esto y van a construir cosas como, antes de eso, que nunca se nos olvide la nao de China, que fue lo que nos hizo potencia mundial, derivado de que los tlaxcaltecas conquistaron las Filipinas. Aquí se cuentan mucho la historia de Urdaneta y Legazpi, que son los comandantes de la expedición, pero las Filipinas fueron conquistadas por un ejército de 3,000 tlaxcaltecas y las Filipinas fueron incorporadas a Nueva España, no a España. ¿En qué momento, si hay una conquista, permites que tu colonia tenga una colonia? Eso no tiene el menor sentido. Y nunca dejaron de construir. ¿Quién conquistó México? ¿Los españoles? 400 hombres que llega con Hernán Cortés, 1,000 españoles que están en la caída de Tenochtitlan o 99,000 indios guerreros que se alían con él y juntos construyen cosas como, la primera ciudad fundada sobre las ruinas de Tenochtitlan, Ciudad de México, no se veía así en 1521. Regrésamela porque no sé si conocen la Catedral de México, pero es una bestia. Esa cosa se llevó 300 años. No la construyeron los españoles, los arquitectos eran españoles, la construyeron los indios. Cuando Hernán Cortés descubrió que había viruela, ¿qué hizo? El Hospital de Jesús, en un edificio al puro estilo mexica, como ustedes pueden ver ahí, con arcos de medio punto romano y todo lo demás. Y luego, 1531, se funda la ciudad de Puebla. Si ustedes van a México no pueden dejar de pasar por Puebla. El escudo de España sigue todavía en la fachada de la catedral. Espero que el gobierno no se entere, porque ahí está todavía. Si ustedes quitan esa catedral de ahí y la ponen en el centro de Florencia, humilla a Florencia. Esa cosa por dentro es la cosa más hermosa del mundo. Y la hicieron los tlaxcaltecas, con guía de los españoles, pero la hicieron los tlaxcaltecas, como también hicieron, seguimos en Puebla. No, regrésate, vean qué bonita Puebla, cómo se parece a España, ¿no? Y cuando nos preguntamos dónde está el oro que se robaron los españoles, ahora sí ponme la, pues ahí está. ¿Dónde está el oro que se robaron los españoles? Pues de entrada en la capilla del Rosario de Puebla. Bueno, más, ahí se quedó prácticamente todo. Ponme la que sigue. 1531 se funda Querétaro, con un acueducto pues bien estilo romano, quién sabe de dónde habrá salido, y aunque ya me voy a pasar de tiempo, no puedo evitar contarles la historia de la fundación de Querétaro, porque los españoles necesitan fundar una ciudad para emprender su camino al norte, y ahí viven los otomís. Y los españoles no se quieren pelear con los otomís, pero los otomís sí quieren dar batalla. Y total que el líder de los otomís, el indio Conín, se bautiza, se hace llamar Fernando de Tapia, y le dicen los españoles, oye, es que no queremos pelear con ustedes. Queremos fundar una ciudad, hay que hacerla juntos, nos conviene a todos, dile a tu pueblo que hay que negociar. Y los otomís dicen, sí, estamos de acuerdo, no queremos pelear, nos conviene a todos. Pero somos guerreros, no podemos solamente no pelear, sería como aceptar que no podemos, sería como rendirnos. Y dicen, hay que hacer una batalla pactada. Y dicen los españoles, vale, pero una batalla pactada también muere gente. Y no queremos que nadie muera. Cuento corto, pactaron una batalla a puñetazos. Y se pelearon todo un día a puño libre, otomís contra españoles. Se agarraron a puñetazos todo el día, al final se dieron la mano y fundaron Querétaro. Dicen que porque se apareció el apóstol Santiago ganaron los españoles. El apóstol Santiago tiene esta manía de irse apareciendo en el camino, pero vean qué bonito, desde Santiago de Compostela, pasando por Santiago de Cuba hasta llegar a Santiago de Querétaro y terminando en Santiago de Chile. ¿Quién sabe por qué todo esto se llamará así?
Si sabes que, claro, tú nunca vas a ver una cosa de estas cuando la empiezas a construir, la van a ver tus nietos. Si empezamos hoy, si no, quién sabe. ¿Por qué lo haces? Porque tienes confianza en el futuro, porque vives ahí, porque ese es tu país, porque ahí llegaste a quedarte, porque ahí tuviste hijos. Eso es lo que construimos juntos. Ponme una más. En fin, mi conclusión es así de simple. Vean qué bonito es México. Vean ese mariachi ahí vestido de charro y en México no sabemos que los charros vienen de Salamanca y cuando se los digo se enojan conmigo, pero pues es que así es, ¿no? Claro, los charros de México, a ver, está lleno de plata, ¿no? El traje de charro en Salamanca pues es muy sobrio, es negro. Y en México, que tenemos plata y somos barrocos, dijimos, pues ponle plata por todos lados, por toda la pierna, en la espalda, en el pecho, en el sombrero. También es un poco freudiano el tema, la pura verdad, pero bueno, esa es otra historia en la que tampoco nos vamos a meter. Mi punto es, qué hermosa civilización construimos, pero qué terrible historia nos contamos al respecto en ambos lados del océano. ¿Por qué? Porque hemos caído víctimas de narrativas que nos hacen odiar y despreciar profundamente lo que somos. A mí siempre me ha parecido terrible que en México lo despreciemos. Fue terrible estar viniendo a España y descubrir que se están comprando la misma basura que nos compramos nosotros. He estado contando mucho en este viaje que yo apenas el año pasado descubrí que era hispanista. Es una joyara en todos lados, me anuncian, ¡oh, hispanista! Yo me enteré el año pasado. Así, ¿cómo hispanista? No, es que qué bien hablas de España. No, yo estoy hablando bien de México. Claro, es imposible hablar bien de México, en serio de México, del México que sí somos y no del de nuestra imaginación. Si hablas bien de México, tienes que hablar bien de España. Si quiero hablar bien de mí, tengo que hablar bien de mi padre y de mi madre. Si uno de los dos me cae mal, ya no hay nada que hacer al respecto. Qué hermosa civilización construimos. Lástima que no nos lo creamos. En 1492 comenzó todo lo que somos. Ese año está lleno de leyendas, lleno de historias. Cristóbal Colón tal vez sí fue un cabrón, pues no lo sé, en el siglo XV todo el mundo lo era, también hay que decir eso. Si no, te morías. Tal vez fue un desgraciado, tal vez abusó, tal vez no. Y tal vez también es una leyenda sobre Cristóbal Colón. O tal vez un poquito de acá y un poquito de allá. Pero el tema es que salió muy bonito. Porque lo más bonito de México es que se parece mucho a España, pero no es España. Solo se parece. Perú se parece mucho a España, pero no es España. Perú y México nos parecemos mucho entre nosotros, pero no somos iguales. Pero lo que nos une a todos es la hispanidad. Lo que nos une a todos es la civilización que todos juntos construimos. Una civilización alegre, una civilización colorida, una civilización con valores trascendentes, estética, con búsqueda de bien, belleza y verdad. Construimos una civilización con confianza en el futuro. Es momento de contarnos esa historia. Gracias. En rigor, tenemos que dar las gracias, por supuesto, al Patronato de la Alhambra y al Generalife y a su director, Rodrigo Ruiz Jiménez, por acogernos aquí hoy y por haber tenido la amabilidad de secundar esta iniciativa desde el principio. Así que muchísimas gracias a todos ellos y muchísimas gracias a Juan Miguel y a todos los asistentes.